Hola chicos, buenos días. El tema de hoy es la teoría de la burocracia. Particularmente es una de las teorías que más me gusta explicarlas porque tal vez es una de las teorías que más se practica en nuestra querida provincia. Puntualmente, porque este modelo de gestión es el que adoptan la mayoría de las administraciones públicas en los estados modernos democráticos. Y en Santiago del Estero hay un predominio de las organizaciones públicas por encima de las privadas. Ahora bien, para entender este pensamiento, debemos ir a la historia y contarles que este modelo de gestión fue una de las grandes propuestas de la humanidad para darle salidas a las monarquías absolutistas allá por la edad contemporánea. Las monarquías absolutistas es un tipo de gobierno o de organización política en la cual la persona que tiene todo el poder lo concentra para él mismo, todo en su persona, es decir, de manera absoluta, negando todo tipo de espacio para otras instituciones independientes o para la división de poderes. Y en este sentido, pensemos en los reyes, como muestra la imagen. Las monarquías, en materia económica, absorbían todo, argumentando que el poder no venía del pueblo, sino venía de Dios. Por lo tanto, la palabra del monarca, del rey, era la palabra de Dios. El ejemplo más característico es la monarquía del rey de Francia, Luis XIV, que decía, el Estado soy yo. Entonces, aparece en la historia un hecho muy trascendente, tal vez uno de los más importantes de la Edad Moderna, para ponerle el fin a las monarquías, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia y a otros estados europeos. Aquí seguramente ustedes se deben acordar de los principales hechos en esa revolución, que fue, por ejemplo, la ejecución por medio de la guillotina del rey Luis XVI. Los revolucionarios pedían puntualmente la necesidad de ponerle límite al poder político, que avasallaban los derechos individuales, porque los monarcas pasaban por encima de esos derechos, importándoles muy poco lo que el pueblo pensaba. Entonces, luego de esa revolución aparece un periodo clave para entender la burocracia, el liberalismo. El liberalismo es una ideología que proclama la total libertad del ser humano en todas las situaciones. Este modelo se caracterizaba, entre otras cosas, por estados soberanos nacionales, garantizar derechos individuales, división del poder, derecho a voto, igualdad ante las leyes, libertad para producir y comercializar, garantizar el derecho a la propiedad privada, entre otros. Entonces, había que tener un modelo que sea de utilidad para el contexto que se vivía. Si bien el modelo de la burocracia tuvo algunos antecedentes previos, se consolida con el aporte de Max Weber. Max Weber fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado como uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y de la administración pública. Considerado el padre o creador del modelo de la burocracia. Tomando el aporte de la bibliografía de la cátedra, hace referencia a que la burocracia es una organización con una estructura jerárquica y una forma establecida. Pero habiendo estudiado mucho esta teoría, les digo con mis palabras y les puedo contar que la burocracia fue creado como un modo organizacional o una forma de gestión que adquiere la administración pública en un estado de derecho moderno. Como todo modelo, la burocracia presenta características. La principal característica es la racionalidad procedimental. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que existe una rutina de trabajo de cómo se deben realizar las tareas.
no se debe hacer como uno quiere o como algún empleado quisiera, sino que se debe respetar esa rutina o secuencia de pasos. Y pensemos, por ejemplo, en tiempos de pandemia, si quisiéramos gestionar la ayuda de ANSES, por ejemplo, los famosos 10.000 pesos como ingreso familiar de emergencia. Esta ayuda por parte del gobierno tiene requisitos, también tiene pasos a seguir. Entonces, esto es una racionalidad procedimental, una secuencia de pasos a seguir de manera establecida. Otra de las características es el orden jerárquico, es decir, que las organizaciones burocráticas tienen distintos niveles de autoridad, como por ejemplo, gobernador, ministros, secretarios, directores, jefes, etc. Otra característica es la división del trabajo. Aquí no quiero abundar, porque seguramente ustedes en el video anterior han visto y ya saben lo que es la división del trabajo. Otro aspecto de este modelo es la neutralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie tiene privilegios. La burocracia es un modelo donde justamente lo que se busca es que todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos, y de esa manera se garantiza la igualdad de las oportunidades. Por último, otro de los aspectos que se caracteriza la burocracia es que la burocracia le pone límites a quien está en el poder. Un funcionario no puede hacer lo que él quiera, debe hacer lo que la ley dice. Existen otras características, pero la dejamos para otro momento. Pero ustedes se deben preguntar seguramente que esas características tiene cualquier modelo de gestión. La respuesta es no. ¿Saben por qué? Porque esa lógica procedimental de que les hablo, ese orden jerárquico, esa división del trabajo y la especialización y demás características del modelo, a diferencia de otros modelos, la pone el pueblo a sus administradores. Recuerden que la burocracia consiste en limitar el poder al funcionario por medio de normas. Por lo tanto, gobierna la ley y no los intereses personales del empleado o del funcionario público. Como todo modelo, tiene críticas o fallas, y la burocracia presenta algunas. Les voy a comentar las principales. La primera es pensar en esa lógica procedimental de la que hablábamos recién. En los modelos burocráticos hay quienes sostienen que existe un exceso en los procedimientos, por lo tanto se concentra mucho en el procedimiento o en la lógica procedimental y no en los resultados. Veamos un ejemplo. De repente tengo un problema de seguridad en una ciudad y decido comprar 50 patrulleros. La burocracia se concentra en que la compra esté bien hecha, que se haga una buena licitación, se seleccionen bien los proveedores, cumpliendo con todas las normas de compras, es decir, se concentra en la legalidad del acto, pero deja de lado, como crítica, los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que no se fija, tal vez, el modelo, si bajó o no la criminalidad de esa ciudad, pero sí se concentra mucho en que el procedimiento sea bien llevado. Otra de las críticas que tiene el modelo es la universalidad e impersonalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo debe ser impersonal, universal, para todos y todas, es decir, que todos seamos iguales ante la ley. Y en la práctica, sobre todo en los estados latinoamericanos, no siempre se cumple. Por ahí habremos visto que al amigo del funcionario no lo hacen esperar para hacer un trámite, al amigo del funcionario lo atienden rápido, y eso no es burocracia, justamente es falta de burocracia. Otra de las críticas o fallas de este modelo es la prestación del servicio del Estado en función de la oferta y no de la demanda. ¿Qué quiere decir esto?
Pensemos cuando se pagó la ayuda a los jubilados, esa acción se pensó desde la oferta, es decir, desde los horarios de los bancos, desde la forma que el Estado venía acostumbrado a pagar algún tipo de prestación. Entonces, se pensó desde un lugar, pero no se pensó de la demanda, es decir, desde la necesidad de los jubilados. Entonces, se piensa desde la oferta como entregable, en este caso, supongamos una ayuda a un determinado sector de la sociedad, y no se pensó en la necesidad que tienen esos beneficiarios, como por ejemplo los jubilados. El modelo presenta otras fallas, pero tal vez estas son las principales que me gustaría que tengan en cuenta. Rebobinando o repasando los conceptos que hemos visto recién, lo más importante es que la burocracia, recuerden ustedes, que fue uno de los grandes aportes para que los estados democráticos funcionen hoy en todo el mundo. El modelo, como les decía, fue un gran avance en el proceso civilizatorio, donde nos sacó de la pura discrecionalidad del monarca, o sea, del rey, y nos llevó a un estado de derecho, donde la ley está por encima de todo. Pasamos de un gobierno personalista a un gobierno sin cabeza, es decir, como les decía, gobierna la ley. Lo más importante es que la burocracia garantiza los derechos individuales de las personas. Y como reflexiones finales pensaba, si de repente voy a un organismo público y me atienden mal, me hacen hacer demasiados trámites, el empleado no me informa de cómo es el procedimiento para hacer ese trámite, mi pregunta es, ¿la culpa es de la burocracia? Si de repente los mecanismos de selección de un empleado público son llevados en función de ningún mérito, o sea, a dedo, como llamamos muchas veces, de nuevo, ¿la culpa es de la burocracia? A ver, chicos, lo que quiero que quede claro que cuando hay una mala atención en un organismo público o cuando se selecciona bajo ningún mérito a algún empleado, justamente eso no es burocracia. Pónganle el nombre que ustedes quieran, es cualquier cosa, pero no es burocracia. La burocracia es todo lo que hemos hablado con anterioridad. Creo que no tengo nada más para decirles. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.